Dios, esta es nuestra capilla virtual para el día de hoy. Como siempre nos encontramos en este espacio en vivo. Bienvenidos todos aquellos que nos siguen, que están con nosotros en cada evento que hacemos. Recuerde usted que la capilla tiene dos momentos en vivo. Los miércoles a las 9 de la noche respondemos respondemos con la palabra de Dios a preguntas, y ante cada situación, cada interrogante, nosotros nos preguntamos, bueno, hay respuestas de la historia, respuestas del conocimiento acumulado, respuestas de la experiencia, respuestas de la ciencia, respuestas desde cada punto de vista, de cada profesión, respuestas de diferentes opiniones. Se puede analizar y tomar respuestas. Cada religión da respuestas. Hay respuestas de la espiritualidad, hay respuestas de la no espiritualidad también. Nosotros entonces decimos, bueno, ante ese tema, algunos recurrentes que ya recibieron respuestas en otros momentos, nosotros entonces nos preguntamos, ante ese tema, ¿qué dice la Biblia? Y nos vamos directamente a la fuente. Para nosotros esta es la fuente, la palabra de Dios. Y respondemos, bueno, vamos a ese tema, ¿qué dice la Biblia? Y ahí nos encontramos. Y el segundo momento es cada domingo en vivo a las 5 de la tarde, también desde nuestra página Capilla Virtual o en Facebook Live también nos encontramos. Y ahí ya es la Capilla Virtual, así dice la Biblia. Una palabra de Dios pertinente para nuestro tiempo. Entonces, gracias a nuestros suscriptores, recuerde usted que tenemos nuestro espacio en YouTube, y allí encuentra todos nuestros temas que hemos trabajado en espacios anteriores. Todos nuestros episodios usted los va a encontrar. Encuentra los episodios de ¿Qué dice la Biblia? Y también los episodios de Así dice la Biblia. Entonces, gracias. Cuando usted no puede encontrarse con nosotros en vivo, lo puede hacer en nuestros episodios que están en YouTube. También consigue nuestros episodios en nuestra página en Facebook, Capilla Virtual, Pastor Leonel Molano, y ahí usted llega a los temas. Igualmente en YouTube, Capilla Virtual, Pastor Leonel Molano, porque hay muchas capillas virtuales, y eso está muy bien. Entonces usted lo define Pastor Leonel Molano, y ahí encuentra nuestros episodios. Un espacio es la capilla virtual para hacer un diálogo franco, un diálogo frontal, un diálogo donde no nos vamos a enemistar. No nos llamó el Señor, como dijo el apóstol Pablo, a discutir. La recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, nosotros la tomamos. Sí, claro que sí. No te metas en discusiones, le dice Pablo a su mentoreado Timoteo. No te metas en discusiones, y nos gusta esto en Capilla Virtual porque es muy edificante, muy preciso. No te metas en discusiones que para nada aprovechan. Oiga, eso está muy bien. Para nada aprovechan. Pues si una persona, un hombre de Dios, del nivel de revelación, de profundidad en la palabra como el apóstol Pablo, llega en una tarea pastoral a dar un consejo de esos, después de una experiencia de más de 35 años en la fe cristiana, de haber sido un líder en el judaísmo de alto nivel. Es un hombre que se mueve en altas esferas sociales, y en el Evangelio pues es el apóstol de los apóstoles, obviamente. Dependemos del apóstol Pablo para el Evangelio a los gentiles. Entonces, que él en su teología, que tiene teología pues profunda, teología bíblica, teología sistemática, bueno, pero en la teología pastoral llegue a dar un consejo de esos. No te metas en discusiones que para nada aprovechen. Pues nosotros en Capilla Virtual seguimos ese consejo a pie juntillas. Claro que sí. Entonces, la Capilla Virtual es un diálogo así, abierto, distendido. No es una cosa súper formal, no, es distendido. Por eso, gracias a todos aquellos que nos envían sus preguntas, nos envían sus comentarios. Gracias porque nos siguen. Tratamos de contestar la mayor cantidad de preguntas,
de correos para dar gracias por todos aquellos que nos siguen, que nos ven. Gracias también porque usted nos recomienda o nos multiplica. Y sabemos eso, que dice, pastor, compartí el tema porque muy edificante y preciso. Teníamos esa discusión en el grupo, teníamos esa discusión en la familia. Tenía ese tema que me había preguntado un compañero de trabajo. Y bueno, yo le dije algo, pero usted lo trató también y me gustó poderle hacer ese aporte. Entonces, gracias, pastor, por el aporte, lo compartí. Gracias a ustedes por hacerlo, de verdad. Se trata de compartir la bendición de Dios. Entonces, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias. Cuando usted se suscribe, pues le llega de una vez el programa directo a su correo, le llega a su WhatsApp, en fin. Nos puede seguir por Instagram, numeral La Capilla Virtual. Nos puede seguir también por Twitter, @La Capilla Virtual. Gracias, nos dejan allí sus sugerencias, sus preguntas, sus gratitudes, sus palabras de aliento, sus palabras de bendición. No, todo eso para nosotros es algo muy especial. Muchas gracias de verdad por todos aquellos que hacen eso por nosotros. Nosotros damos de lo mejor que tenemos para todos ustedes. Entonces el equipo de la Capilla Virtual, ahí está, haciendo un aporte para cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Llevar el Evangelio, utilizar todos los medios. No hay ningún esfuerzo que escatimar cuando se trata de honrar al Señor, adorar al Señor, predicando el Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que enseñamos la palabra de Dios, eso es adoración. Entonces, este es un espacio de adoración, donde en nuestra adoración compartimos la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento maravilloso, porque se trata de hablar de Él. Es el tema de los temas. No hay tema que supere hablar de Dios. Y cuando lo hacemos de corazón, porque cada vez que hablamos de Él, lo adoramos, lo reconocemos, nos inclinamos ante Él, el Todopoderoso, el Eterno, el Santo. Espíritu Santo, muchas gracias porque podemos decir con toda libertad que tú abres este espacio en las redes sociales. Tú estás ahí y te pedimos que tomes esta palabra, este mensaje y lo lleves a los corazones que han de recibirlo y que les ha de ser de bendición. Hay personas que lo necesitan escuchar una palabra tuya y por eso te agradecemos. Te agradecemos que tú seas tomando el control en esta hora. Bendícenos en esta palabra que vamos a dar, que vamos a compartir, que está en el corazón del Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por acompañarnos. Queremos honrarte. Recibe este tiempo como un espacio para la adoración a ti. Amén. Hemos venido trabajando en otros episodios una serie que la hemos llamado en Capilla Virtual La Ley de los Montes. ¿Sí? Hacíamos referencia que varios años atrás, muchos años atrás, y hoy en día pues es una canción icónica de la música mexicana. Y valga en este momento un reconocimiento a nuestros hermanos mexicanos. Tengo muchos amigos en México. Les enviamos una bendición especial. Amigos que nos siguen desde México. La gloria de Dios sobre esta preciosa nación. Desde Colombia para México, para Argentina, para Chile. Tenemos seguidores en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Nos dejan su comentario, nos saludan. Y nuestros hermanos de México nos siguen. Gloria a Dios. En una canción mexicana, La Ley del Monte. Mis hermanos mexicanos hablan de La Ley del Monte. Famosa, icónica esa canción. Bueno, pensando en la Ley del Monte, revisamos que en la Biblia se habla mucho de los montes. Los montes, las altas montañas, pues precisamente han generado deportes, que algunos lo llaman deportes de alta montaña, bien sea en bicicleta para subir automóviles, carros, camionetas para subir cuestas fuertes, el ciclismo, sube los Alpes, los Pirineos, las montañas del Cáucaso, los Alpes andinos. Esos ciclistas se suben a esos, se los llaman precisamente premios de montaña.
Los alpinistas, los montañistas, se suben el Everest. Ese que lleva 2 veces se ha subido a la cumbre del Everest, más de 8.000 metros, 8.700, apunta a los 9.000 metros, la montaña más elevada de la Tierra. Y al lado del Everest se habla de los 14 8.000, porque son 13 montes más que superan los 8.000 metros. Y donde quiera que haya un monte de esos tan elevado, imagínese usted, en las culturas antiguas, y aún todavía que permanecen, esos montes son como simbólicos, son hasta venerados, les rinden culto. Y en todas las culturas siempre tomaron los montes para ir, subirse a los montes y desde allá levantar altares. Por todo el mundo existen altares. El Fujiyama, por ejemplo, es un monte sagrado en el Japón. Las montañas en la China son sagradas, entre más altas, más sagradas. Las montañas del Himalaya, por supuesto. En América, no se diga lo mismo, el Aconcagua, allá entre Argentina y Chile, el Chimborazo, igual. La cordillera de los Andes, pues, si usted continúa por Colombia, se encuentran las 3 cordilleras. Y en las 3 cordilleras hay montañas que superan los 4.000 y los 5.000 metros y son montañas veneradas. Nevados inactivos que fueron volcanes, ahora un volcán nevado, y ahí están el volcán del Huila, el Cumbal, el Azufral, el de Santa Isabel, el Nevado del Ruiz, famosísimo este Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima. Tenemos hacia el norte de Colombia, hacia la costa, la famosa Sierra Nevada de Santa Marta. Los montes, los picos, son varios picos, pero los más altos, el pico Simón Bolívar y el pico Cristóbal Colón, los dos superan los 5.000 metros. Imagínese usted. Entonces, son montañas veneradas. Y los habitantes antiguos, por ejemplo, los arhuacos y los coguitos, aquellos construyeron sus habitaciones, sus ciudades en los riscos de esas montañas. En el oriente lo mismo, usted ve los templos, los santuarios, los lamasterios en las más elevadas peñas. Lo mismo los monasterios, por allá en lo más encumbrado. Como para encontrarse con el universo, la naturaleza pura, supuestamente acercarse a Dios. Entonces, el tema de los montes es interesante mirarlo, porque las montañas siempre han tenido ese atractivo y como que invitan a acercarse a Dios. Y es verdad. Mire, hasta en la misma Biblia, y vamos a mirar eso en la palabra de Dios, porque así dice la Biblia. Quizás el salmo más conocido y del cual hay canciones, ¿no? Levantaré hoy mis ojos a Sión, a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. En la Biblia, así dice la Biblia, en la Biblia también aparecen montañas importantes, reconocidas, significativas, donde descansó el arca de Noé, los montes Ararat, allá en Armenia, Turquía, donde Abraham le fue ordenado por Dios que sacrificara a su hijo Isaac, el monte Moria. Moria en español o Moria, con la H final en hebreo. Moria es interesante, significa visión, en hebreo, sin visión. El monte Tabor, uno de los más altos, significativos para la Palestina. En el monte Tabor es también conocido como el monte Hermón, y muy especial. Ese monte Hermón es el donde, por ejemplo, Josué allá estuvo en una batalla y fue símbolo de conquista. ¿Qué más montes? Por ejemplo, donde estuvo Moisés para divisar la tierra prometida, el monte Nebo. Al frente usted ve otro monte donde está supuestamente la tumba de su hermano Aarón, el monte Hor. Y así, montes, montes y montes. El monte Sión,
se dice que Jerusalén tiene 7 montes. El monte Moria o el monte Sión, el monte de los olivos, el monte Calvario. Ellos están en Jerusalén y son muy significativos, muy significativos. Entonces por eso podemos hablar de la ley de los montes. En la Biblia, Salmo 121, que es lo que trataba de decir de la canción, ¿no? Pero hay muchas canciones con respecto a los montes, y sobre todo sobre el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, o del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y usted lo continúa leyendo. Qué tremendo tema, canción, salmo, que se escribe reconociendo a Dios como el guardador. Pero mire usted la referencia que hace a lo que llamamos nuestro tema de hoy, la ley de los montes. Aquí está que levantaré mis ojos a los montes de Jerusalén, o sea, como un acercamiento a Dios. Y claro, el divisar, el mirar cerca, apuntándole hacia las alturas, hacia el cielo azul, hacia el universo. Desde los montes donde, ¿qué sucede en un monte? Pues no hay nada como que lo limite. Es como un encuentro, el acercarse al monte es como un encuentro personal, buscar la mayor altura para hacer como un contacto con Dios. Hay muchos montes en la Biblia entonces, pero para nuestro tema de hoy podríamos preguntar, bueno, se habla tanto de los montes, ¿qué hay en el monte? Pues la leña, la naturaleza, la cacería, pues, ¿qué hay en el monte? En este caso, para el ámbito espiritual, ¿qué hay en el monte? ¿Qué se consigue en un monte? Y pues aquí tenemos una cantidad de montes, ¿ah? ¿Qué cantidad? No les he mencionado todos los de la Biblia. Pero los montes todos en Israel fueron, sí, en la Biblia fueron significativos. Aún hoy en día, como decía, en cada país las montañas altas tienen una cruz. Por ejemplo, para el cristianismo tienen una cruz. Las tribus aborígenes o los habitantes aborígenes de América, por decir algo, en América, en las montañas tenían altares. Algunos para rendir culto a la naturaleza, a la Pachamama, para rendir culto a Bachué, a Chía, a cualquiera que fuera el dios. En México. Y luego se transformaron, ¿no? Por ejemplo, en honor a la Virgen de Guadalupe. En Colombia, por ejemplo, Monseñor de Monserrate, una montaña de más de 500 metros de altura. Al lado el vecino, el honor a la Virgen de Guadalupe, el Cerro de las Tres Cruces en Cali, y así, entonces, todavía hoy en día son lugares de culto, lugares significativos, simbólicos. Desde ese punto de vista, tomemos algunos montes en la Biblia que nos podrían dar una lección especial. Mejor iluminación. Bueno, por ejemplo, usted ve el monte Hermón. El monte Hermón se encuentra en Josué capítulo 19. Y es como el inicio, o el lugar que se convirtió en símbolo para Josué, que tenía el encargo de conquistar la tierra prometida. Entonces, ¿qué es o qué significado tiene el monte Hermón? Símbolo de conquista. Entonces, ¿qué hay en el monte Hermón? Que es nuestro tema para hoy. En la ley de los montes, ¿qué hay en el monte? Bueno, por ejemplo, en el monte Hermón. Pues allí en el monte Hermón se acerca al monte y va a encontrar que para Josué y para el pueblo de Israel fue símbolo de conquista. Porque en ese lugar, y además desde ese lugar, el monte sirve de fondo al valle de Jezreel, donde se libraron muchas batallas en Israel, en la historia de Israel. Y se prefigura que en el valle de Jezreel será la anunciada batalla del Armagedón,
muy significativo porque el monte Hermón sirve como vigilante. Más de 580 metros de altura y se vuelve como un visor. Tiene además una forma muy especial. Se vuelve como un mirador. Domina, el monte es dominador de todo el valle. Entonces desde allá está Josué. Dirige la batalla en cierta manera porque tiene visibilidad amplia y puede controlar su ejército y ver el ataque del enemigo. Entonces para Israel, ¿qué encontró en el monte Hermón? Pues conquista, victoria, ganaron batallas. Y ese monte Hermón domina, ¿en qué sentido se puede mirar? Domina todo el valle de tal manera que se pueden ver las incursiones, porque por ese valle hay que entrar. Entonces una incursión de un ejército enemigo, de un ejército que quiere merodear, robar, pues el monte es un mirador, es un punto estratégico. Se puede subir al monte, pero quien domina el monte, pues va a dominar al enemigo. Entonces, símbolo de conquista. ¿Qué encuentras cuando te acercas al monte? Ahora, no vamos a ir al monte Hermón, pero tomémoslo simbólicamente. Las lecciones que tiene. ¿Qué encuentras en el monte? ¿Qué hay en el monte? El monte, recuerda, es símbolo de acercarse a Dios. Cuando te acercas a Dios es como si te acercaras al monte. Entonces, por ejemplo, acércate como si fuera el monte Hermón. Que te acercas a Dios, porque allá Josué dio gracias, el pueblo dio gracias, bendijo a Dios. Y ellos atribuyen que la victoria fue gracias a Dios, las victorias fueron gracias a Dios. Entonces, ¿qué encuentras en el monte? Hablemos del monte cuando te acercas al Señor, cuando lo buscas, cuando lo adoras, cuando le agradeces, cuando lo bendices, cuando con todo lo que haces, digamos, no estás de rodillas todo el tiempo, 24 horas, no, pero con todo lo que haces, con todo lo que miras, con el tiempo que dedicas a crecer, a estudiar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, tú tienes una tarea que hacer, un servicio que prestas en el grupo familiar, que un servicio que prestas en la empresa, un trabajo que tienes, un servicio que prestas en la iglesia, en una reunión. Lo haces con excelencia, lo haces para el Señor, porque tú le sirves no a tu empleador, le sirves a Dios. Es el consejo del apóstol Pablo, la práctica es esa. El apóstol Pablo dice, ¿quiere que le vaya mejor? Mire, haga de cuenta que usted entonces no necesita un supervisor. Como en tiempo de pandemia, no hay policías para cada uno vigilar si tiene el tapabocas, si se lava las manos, si usa el gel, si guarda el distanciamiento apropiado. No hay un policía y no debemos tener un policía. No, cada uno debe ser responsable. Sí, entonces cada quien lo debe hacer. Entonces el apóstol Pablo que dice, mire, igual en el trabajo, usted no tiene que necesitar, si usted es cristiano, sobre todo, no tiene que necesitar del jefe, del ojo del jefe, no tiene que necesitar del supervisor sobre usted. No. Pablo, mire el consejo que da, dice, todo lo que haga, hágalo como para el Señor. Haga de cuenta que su jefe no es don Efraín, doña Clara, que es la que le supervisa y que tiene una voz de mando y que mejor dicho no hace sino regañar y molesta por todo. Pablo dice, quítese ese problema. Haga de cuenta que usted está sentado en su puesto de trabajo y su jefe es el mismo Señor Jesucristo. Y Él está ahí supervisando. Y Él ve qué trabajo hace, cuánto tiempo pierde. Cada hora se saca sus 10 minutos para ir a tomarse un café. En 8 horas se toma 8 cafés, 8 tintos. Son 80 minutos que le roba usted a la empresa. Además del tiempo de descanso de los 15 minutos, es hora y cuarto. Y además se va temprano. Acaba un cuarto para las 5 para dejar listo. Ya cerró. Un cuarto para... No, usted 20 para las 5 acaba. Entonces resulta quitándole a la empresa de sus 8 horas. Hora y 35 horas. Y usted cierra en hora 40. Diario. Por 5 días. ¿Cuánto le quita? 5 y 2, 4 por 5, 20. ¿Qué cantidad de horas le quita a usted semanalmente, mensualmente? Entonces, al año, por favor. Entonces, ¿qué dice
¿Qué dice Pablo? ¿Qué enseña? Un principio de vida, un principio ético. A ver, no necesita usted supervisor. Trabaje, haga las cosas creyendo que Dios lo está viendo, que su jefe es el Dios, el creador del universo, y Él sí lo ve todo. Él sabe cuando usted es ladrón de tiempo, cuando usted es justo, cuando usted es injusto. Hágalo así, no lo vea, no vea a doña Clara, no vea a don Efraín, no vea a don Ricardo, no vea al jefe que está continuamente. ¡Ay, viene el jefe! ¡Miras que viene el jefe a todo! ¡Oh, el jefe! La señal, el silbido, el jefe. Todos en acción, ¿no? Están juiciosísimos. No, estaban era charlando todos 10, 15 minutos, robando tiempo. Entonces, mire usted, en tiempos de pandemia, no necesitamos que nos estén vigilando, no, nosotros vamos a cumplir con todo. Esa es la vida diaria, la vida práctica. ¿Ve usted? Entonces, allí en el monte Hermón, ¿qué se consiguió? Conquista, victoria, hacer las cosas para exaltar al Señor, para bendecirlo. Allá Josué dio gracias, el pueblo dio gracias. ¿Qué hay en el monte? El monte Hermón, por lo menos en el monte Hermón, hay victoria, hay conquista, hay el hacer las cosas de tal manera que Dios se agrade. Y así debemos hacer todo. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en el parque, donde quiera que yo voy, en el terminal de transporte, en el bus, en el Transmetro, en el mío, en el Transmicable, en el Transmilenio, en el tren, donde quiera que yo esté, que Dios se agrade. Dios me está mirando y yo todo lo que haga lo voy a hacer para que Él se agrade. Entonces, ¿qué hay en el monte? En primer lugar, en el monte Hermón, conquista. ¿Pero cómo se conquista? Las cosas se conquistan cuando se hacen bien, honrando a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Haciendo las cosas con excelencia. Josué es símbolo de un hombre de excelencia, organizado, obediente, leal a Moisés por más de 25 años, fue su escudero. Y como escudero podríamos decir, su premio fue el premio mayor. Moisés le dijo al Señor: gracias, Moisés, por haber servido 40 años, lo hiciste con excelencia, te permito ver la tierra, yo quiero entrar, con que la veas es suficiente, gracias, todo lo que hiciste 40 años, trajiste al pueblo, excelente, ahora deja porque viene Josué. Y Josué va a estar al frente del pueblo de Israel para introducirlo a la tierra prometida, y el monte Hermón se convierte en símbolo de conquista. Cuando hablamos de conquista, hablamos de que se hizo bien, hablamos de excelencia, hablamos de cumplimiento, de cumplir con todas las normas. Josué fue un riguroso seguidor de Moisés, leal, y fue riguroso seguidor de la ley que Dios le dio a Moisés para constituir la nación. Josué fue, después de Moisés, le correspondió a él establecer esa ley. Todas las leyes en todas las áreas. Primero la ley de Dios, el área de Dios, la ley moral y la ley ética, la ley religiosa, la ley para cumplir con las cosas de Dios, todo lo espiritual, todo lo religioso era para honrar a Dios. Y Josué fue un cumplidor estricto y ayudó a establecer la nación en la tierra prometida. Allá donde conquistaron, Josué fue el que introdujo al pueblo, pero ¿lo hizo bien? Claro, él lo hacía para honrar a Dios. Una historia bien interesante. Están en medio de una batalla, los enemigos están fuertes. Josué está dirigiendo al ejército de Israel que él mismo ha formado. Josué mismo está en medio de la batalla, y de repente en medio de la batalla, pues ellos están, el pueblo que no está en la batalla está pidiéndole a Dios que los ayude, es un ejército nuevo. Los otros son ejércitos ya experimentados. Que Dios les ayude. Y Josué, de repente, en medio de esa batalla, el fragor de la batalla, de la lucha, parece que está un poquito estresado, porque la batalla arrecia muchísimo. Y en medio de la batalla, dice que vio a un soldado, y como que él no lo reconoció. Dice que ahí cerca de Jericó, en ese valle de Jezreel, cerca de Jericó, vio a un hombre con una espada dispuesta para la guerra. Un varón con la espada desenvainada. Ya estaba listo. Aquí estoy. Como dirían los muchachos de hoy. Palas que sea.
Y se le presentó a Josué. Josué no lo reconoce. Y Josué lo ve un guerrero a carta cabal, seguramente grande, musculoso, con sí, con unos 10 de estos, pero mejor dicho, no los ganes nadie. Y Josué le sorprendió seguramente el porte, el tamaño, la espada, y se atrevió a preguntarle, ¿tú de quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos? ¿Por qué? Porque no lo reconoció. Yo no lo he visto, tiene pinta como de general, yo no lo he visto. En mi reunión de generales, de capitanes, nunca lo he visto, pero tiene pinta de que sí sabe. ¿De quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos? ¿Y qué le dijo el hombre? No, sino que como varón de Dios, como enviado de Dios vine para apoyarte. Un ángel que representa la presencia de Dios. ¿Qué le está diciendo este hombre? No me preocupes, Josué, que Dios está. Dios está. Era el ángel, dijo Josué, es el ángel del Señor. No, pues Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros, como diría más adelante otro siervo de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígale a ese gigante, como dice otro cantante de nuestro tiempo, dile a ese gigante que eche para allá, que no más, que Dios ya pelea por mí. Y esa es la realidad. Entonces en el Monte Hermón, ¿tú con qué te encuentras? Si vas al monte, te encontrarás, por ejemplo, con lo que hay en el Monte Hermón. Excelencia, para conquistar, para ganar, para vencer. Te encuentras con Dios. Y Dios es el Dios de la excelencia. Bueno, una palabra que yo espero te bendiga. En la ley de los montes, hoy el Monte Hermón. ¿Qué te encuentras en el Monte Hermón? Conquista. ¿Conquista qué es? Excelencia. Pero la excelencia, ¿cómo se expresa? En la práctica diaria. La excelencia se muestra en el trabajo. ¿Cómo lo haces? No lo hagas para tu jefe, hazlo para Dios. Cambia tu perspectiva. Dios estará ahí para ayudarte, claro, pero tú hazlo con excelencia. No sirviendo al ojo, sigamos el consejo de Pablo. No sirviendo al ojo avisor, al ojo de supervisor, sino hazlo para Dios. En la casa lo que haces, hazlo para Dios con excelencia, con gusto, con gozo, con alegría. No con desprecio. No con desprecio. Este trabajo. Ay, estoy harto de este trabajo. Ay, otra vez jefe. Otra vez es lunes. No. Esa actitud no bendice a Dios. Entonces, con lo que haces en la vida diaria, para honrar a Dios, para que Dios sea bendecido, cuando bendices al Señor, pues imagínate qué hace el Señor. Devolverse hacia tu vida con bendición, pero en abundancia. Porque Dios se va a agradar de tu adoración. Entonces, mira que adoras a Dios, no cuando vas al culto, no cuando vas a la iglesia, a la reunión, no. Adoras a Dios de manera continua las 24 horas, desde que te levantas hasta que te acuestas, aún con tu sueño. Usted mira los salmos y se enseña que aún en el sueño, háblame, Señor. Y una canción antigua decía, háblame, Señor, si estoy durmiendo. Háblame, Señor. Y usted sabe que Dios habla en sueños. Háblame, Señor, si estoy durmiendo. Señor, si estoy escuché a otra, mujer de Dios. Señor, te entrego mi cansancio. Estoy dormido, Señor, pero aún en mi cansancio quiero honrarte. Eso ya es moverse en otro nivel. Todo lo que haces entonces es adoración. No es cuando estás solamente cantando y cuando estás en la iglesia, en la reunión con los hermanos o en el grupo familiar, no. La adoración es todo lo que haces. Todo lo que, aun cuando estás en silencio, cuando estás quieto, cuando estás viendo un programa de televisión que es edificante, cuando estás descansando y disfrutando con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, estás disfrutando de una bonita película y estás en familia, lo haces para crecer en la relación familiar, estás honrando a Dios, aunque no lo creas, eso es adoración. ¿No es solo cantar? No, todo lo que haces es adoración. Cuando enseñas la palabra de Dios, le enseñas a tus niños. Tienes una responsabilidad en la escuela bíblica en los domingos, tienes una responsabilidad en la escuela sabatina, en el grupo familiar, atiendes 1, 2, 3, 5, 10, 20, tienes un auxiliar, los auxiliares, los atiendes. Todo lo que haces durante la semana para preparar esa clase, eso es adoración, porque lo estás haciendo para que el Señor se agrade y que los niños queden contentos. Estás adorando a Dios. Entonces, no es solamente cuando te cierras los ojos y vas a orar,
cuando oras por los alimentos, no, todo lo que haces. Por ejemplo, yo cuando enseño la palabra, para mí es ahora 2 horas. He estado 3, 4 horas enseñando seminario bíblico y para mí son 4 horas de adoración continua. Paramos solamente para tomar un desayuno, tomar un cafecito y volvemos a los 10, 15 minutos y continuamos otras 2 horas de adoración, de enseñarse la palabra, meternos a estudiar la Sagrada Escritura. Son 3, 4 horas de adoración, las disfrutamos, se nos pasa el tiempo, pero como si fuera una vigilia de la noche. Entonces, todo lo que hagas, hazlo para el Señor y ahí te agradas. Entonces, ¿qué hay en el monte? En el monte hay conquista, en el monte Hermón, conquista. ¿Qué es conquista? Excelencia, adoración, gratitud. Todo lo que hagas, lo haces para Dios, lo haces para honrarlo y Dios se va a agradar. ¿Y qué va a hacer Él? Se va a devolver hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tu proyecto de vida, hacia tu siguiente generación. ¿Qué es tu siguiente generación? Tu siguiente generación es porque bendices de una vez con todo lo que haces. Bendices a tus hijos, bendices a tus nietos, a tus bisnietos. Quizá no conozcas a tus tataranietos, pero le dejas esa herencia espiritual. La dejas a través de tus generaciones. Que la gloria de Dios sobreabunde en tu vida. ¿Qué hay en el monte? En la ley de los montes, ¿qué hay en el monte? Hoy el monte Hermón. Hay conquista, hay excelencia, hay adoración. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado tan bonito, tan especial. Nos agrada tanto estudiar tu palabra y ver lo que tienes allí escondido. Hoy queremos acercarnos al monte y conquistarlo todo. El enemigo no nos ganará la batalla nunca. Nos acercaremos al monte, que es acercarnos a ti, buscar tu presencia, buscar adorarte, pero te adoramos con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todas nuestras acciones, con todas nuestras palabras. Todo es adoración. Te la ofrecemos continuamente. Y gracias porque tienes proyectos, planes, tienes bendiciones para nosotros. Las recibimos con un corazón inmensamente agradecido. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Espíritu Santo. Y lleva esta palabra hasta donde tú quieras hacerlo. Amén. Mis apreciados amigos, seguidores, hermanos en la fe, qué gusto ha sido compartir este tiempo con ustedes. Que la gloria de Dios sea poderosa, grande en sus vidas. El Señor no se aparta de ustedes. Ustedes no se aparten de Él, que Él está ahí para bendecirnos. Respaldo de Dios, presencia de Dios, la gloria del Señor en tu vida, en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia. Él está contigo para llevarte muy lejos. Soy el pastor Leonel Molano y les espero en nuestra siguiente capilla virtual, que dice la Biblia, los miércoles en vivo a las 9 de la noche y así dice la Biblia los domingos en vivo a las 5 de la tarde. Siempre estamos desde nuestra página en Facebook, lo hacemos en vivo, Capilla Virtual. Nos encuentra en YouTube, Capilla Virtual, Pastor Leonel Molano. Nos puede seguir en Instagram, numeral La Capilla Virtual. Nos puede seguir en Twitter, @La Capilla Virtual. Nuestro WhatsApp también, 312-306-0209. Repito, WhatsApp 312-306-0209. Nuestro correo también recibimos en nuestro correo lacapillavirtual@gmail.com. lacapillavirtual@gmail.com. También nos puede escribir a este correo leonelmolano2005@gmail.com. Qué gusto será encontrarnos nuevamente y que esta palabra bendiga sus vidas. Mil bendiciones para todos.